Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo. Cada caso, un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Una niña frágil, una madre devota, una historia que parecía inspiradora hasta que la verdad salió a la luz. Durante años, el mundo vio a una adorable niña enferma en silla de ruedas, dependiente de medicamentos y cuidados constantes, y a su lado, una madre entregada en cuerpo y alma, dispuesta a sacrificarlo todo por su hija. Pero el 10 de junio del 2015, esa imagen se rompió para siempre. El cuerpo de Didi Blanchard fue encontrado sin vida en su propia casa. Y el principal sospechoso no era un extraño, era su hija enferma. Lo que parecía un crimen impactante pronto reveló algo aún más perturbador. Años de mentiras médicas, manipulación psicológica y un vínculo marcado por el control extremo. ¿Fue un acto de desesperación tras una vida de abuso? ¿O una historia donde la verdad es más compleja de lo que parece? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más inquietantes y debatidos del true crime moderno. Esta es la historia de Didi y Gypsy Blanchard. Los orígenes. Una infancia bajo control. Gypsy Rose Blanchard nació el 27 de julio de 1991 en Luisiana, Estados Unidos. Sus padres fueron Rod Blanchard y Claudine Didi Blanchard, nacida en 1967. Tras la separación de sus padres, Gypsy quedó bajo el cuidado exclusivo de Didi. Con el paso de los años, esa relación dejó de ser solo materna para convertirse en un vínculo de control absoluto. Se mudaron a Slidell, un suburbio de Nueva Orleans, donde vivieron en vivienda pública. Didi se sostenía económicamente gracias a la manutención de su ex esposo y a programas de asistencia vinculados a las supuestas enfermedades de su hija. Porque según Didi, quien años antes había trabajado como auxiliar de enfermería, Gypsy padecía una larga lista de enfermedades graves. Apnea del sueño, leucemia, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, problemas visuales y retraso mental. Para respaldar estas afirmaciones, presentó documentación médica falsa ante doctores y organizaciones benéficas. Una vida médicamente alterada. Desde pequeña, Gypsy fue sometida a intervenciones constantes. Le colocaron una sonda de alimentación porque, según su madre, no podía ingerir alimentos por sí sola. Se le obligaba a usar silla de ruedas. Recibía medicamentos y tratamientos que no necesitaba. Su cabeza era rasurada con frecuencia bajo la narrativa de que estaba recibiendo quimioterapia. En agosto de 2005, el huracán Katrina devastó la región. Madre e hija abandonaron su apartamento dañado y se trasladaron a un refugio para personas con necesidades especiales en Covington, donde permanecieron 3 meses. Didi declaró que el historial médico y el certificado de nacimiento de Gypsy se habían perdido durante la inundación. Esto le permitió alterar la edad real de su hija y continuar recibiendo apoyo benéfico bajo una identidad médica manipulada. Tras establecerse en Springfield, Missouri, comenzaron a recibir una serie de beneficios. Una casa donada por Habitat for Humanity, adaptada con rampa para silla de ruedas, bañera especial y accesibilidad completa. Experiencias patrocinadas, viajes a Disney World y eventos con acceso VIP. Apoyo de fundaciones, entre ellas
Make-A-Wish Foundation y alojamiento en Ronald McDonald's House Charities durante supuestos tratamientos. Iglesias organizaban colectas, vecinos donaban dinero en efectivo, recibían regalos constantes y ayuda para cubrir los supuestos gastos médicos elevados, acceso a Medicaid, procedimientos financiados por el Estado, transporte hospitalario frecuente y atención prioritaria. La comunidad veía a Didi como una madre ejemplar totalmente dedicada al cuidado de una hija gravemente enferma. El trasfondo. Tras el descubrimiento del caso, especialistas indicaron que el comportamiento de Didi coincidía con el síndrome de Munchausen por poder, hoy llamado trastorno facticio impuesto a otro. De acuerdo con reportes citados por People Magazine, este trastorno implica que el cuidador inventa o exagera enfermedades en otra persona para obtener atención y beneficios. Esto explicaría las múltiples cirugías, medicaciones agresivas y procedimientos innecesarios que Gypsy recibió incluso cuando pruebas médicas no respaldaban los diagnósticos. Además, el haber alterado la edad de la joven le dio la posibilidad de seguir controlándola por algunos años más, llegando al punto de seguir vistiendo a Gypsy como una niña obligada a actuar como tal. El encuentro que lo cambió todo. En 2013, mientras aún vivía bajo la estricta supervisión de su madre, Gypsy conoció a Nicholas Gudjon en un sitio de citas cristiano en internet. Nicholas era un joven de Wisconsin con antecedentes de dificultades sociales y problemas de salud mental. De acuerdo con reportes posteriores, había sido diagnosticado desde niño con un trastorno del espectro autista. Lo que comenzó como simples mensajes en línea fue transformándose en una relación cada vez más intensa. Durante casi 2 años intercambiaron textos, fantasías, confesiones, antes de verse cara a cara. De esas conversaciones, Gypsy le habló de su realidad. Le explicó que su madre ejercía un control absoluto sobre su vida, que no le permitía independencia y que cualquier intento de tener pareja era inmediatamente reprimido. Para Gypsy, Nicholas representaba algo más que un romance, era una posible salida. Sabía que mientras su madre estuviera presente, no podría tener una relación normal ni tomar decisiones propias. Según testimonios posteriores, Didi se oponía firmemente a que su hija tuviera cualquier vínculo sentimental. Pero la dinámica entre Gypsy y Nicholas también incluía un componente de fantasía. Con el tiempo, comenzaron a intercambiar roles e ideas influenciadas por escenarios imaginarios y prácticas relacionadas con BDSM. Dentro de ese universo, Nicholas desarrollaba personajes alternos y narrativas que reforzaban la intensidad emocional de la relación. Esa mezcla de dependencia afectiva, fantasía y deseo de escapar fue fortaleciendo el vínculo entre ambos. A medida que la relación avanzaba y la confianza crecía, empezaron a hablar de cómo podrían estar juntos sin la supervisión de Didi. Antes de tomar la decisión definitiva, evaluaron distintos escenarios. Primero, consideraron que Nicholas se encontrara casualmente con Didi con la esperanza de que ella aprobara la relación. Pero cuando se conocieron en persona, la reacción fue inmediata y negativa. Didi rechazó por completo a Nicholas. Luego, fantasearon con la idea de formar una vida juntos. Incluso contemplaron la posibilidad de un embarazo que obligara a Didi a aceptar la relación. Sin embargo, la distancia y la falta de encuentros hicieron inviable este plan. Con el tiempo, las conversaciones tomaron un giro más oscuro. Cuando las otras opciones parecían cerradas, comenzaron a discutir la idea del asesinato como una forma definitiva de liberar a Gypsy del control materno. Mensajes, planes y decisiones. Investigaciones posteriores revelaron que antes del crimen existieron múltiples intercambios de mensajes donde hablaban explícitamente de cómo llevarlo a cabo. En junio del 2015, Nicholas viajó desde Wisconsin hasta Springfield, Missouri. El dinero para el trayecto había sido enviado por Gypsy, quien lo tomó en secreto de su madre. Al llegar, se hospedó en un motel cercano y aguardó instrucciones. Documentos judiciales indican que Nicholas confesó haber viajado a Missouri
con el propósito específico de matar a Didi, afirmando que lo hacía a petición de Gypsy. El día de los hechos, Gypsy le envió mensajes de texto detallando el momento exacto en que su madre estaba dormida. Conocía perfectamente sus rutinas y horarios, lo que permitió una coordinación precisa. 10 de junio del 2015. Esa noche, cuando Didi dormía, Nicholas ingresó a la casa. Gypsy se cerró en el baño y cubrió sus oídos. Minutos después, Didi fue atacada con un arma blanca en su propia habitación. Según reportes, antes de que Nicholas entrara a la habitación, Gypsy le proporcionó guantes, cinta adhesiva y el cuchillo que utilizaría. Tras el crimen, la pareja tuvo relaciones en la habitación de Gypsy. Tomaron el dinero de Didi y huyeron a un motel a las afueras de Springfield. Permanecieron allí varios días mientras planeaban su siguiente movimiento. Cámaras de seguridad los captaron en tiendas locales. Gypsy declaró más tarde que, en ese momento, creía que habían logrado escapar. Para evitar ser detenidos con el arma, la enviaron por correo a Wisconsin. Después abordaron un autobús rumbo a ese estado. Testigos los vieron dirigirse a la estación Greyhound. Algunos notaron un detalle inquietante. Gypsy llevaba una peluca rubia y caminaba sin ayuda. El descubrimiento. Todo comenzó con una publicación inquietante en el perfil de Facebook de Didi y Gypsy. El mensaje encendió las alarmas entre amigos y conocidos de las Blanchard, quienes, preocupados, decidieron ir directamente a su casa. Aunque sabían que madre e hija solían ausentarse por supuestos viajes médicos sin previo aviso, hubo un detalle que desarmó esa explicación. El Nissan Cuba adaptado de Didi, modificado especialmente para transportar la silla de ruedas de Gypsy, seguía estacionado en la entrada. Eso no encajaba. Ante la sospecha, la policía ingresó a la vivienda. Dentro, encontraron el cuerpo de Didi. La noticia estremeció a la comunidad. Quienes conocían a Gypsy temían lo peor. Incluso si estaba con vida, pensaban que no podría sobrevivir sola sin su silla de ruedas, sus medicamentos, los tanques de oxígeno y la sonda de alimentación que, según todos creían, necesitaba para mantenerse estable. Mientras tanto, los investigadores solicitaron a Facebook el rastreo de la dirección IP desde donde se había publicado el mensaje alarmante. La respuesta los llevó hasta Wisconsin. Al día siguiente, las autoridades del condado de Waukesha allanaron la vivienda de los Gudjon. Allí, tanto Nicholas como Gypsy se entregaron sin oponer resistencia. Ambos fueron arrestados y enfrentaron cargos por homicidio y por acción criminal armada grave. La psicología detrás del crimen. Para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario observar el contexto emocional que rodeaba a Gypsy. Diversos periodistas y analistas han señalado que su convicción de que la de su madre era la única salida no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de control extremo, manipulación constante y restricciones físicas impuestas desde la infancia. Durante gran parte de su vida, le hicieron creer que no podía caminar, que no podía alimentarse por sí sola y que dependía completamente de medicamentos y equipos médicos para sobrevivir. Esa narrativa moldeó su percepción del mundo y de sí misma. En ese entorno, Nicholas no fue solo una pareja, se convirtió en una vía de escape. La relación afectiva que construyeron se mezcló con la desesperación de Gypsy por salir de una dinámica que sentía imposible de romper por medios convencionales. Ante las autoridades, Gypsy reconoció que fue ella quien propuso la idea y coordinó los detalles para que Nicholas ejecutara el ataque. Según su declaración, lo veía como la única forma de librarse después de años de abuso. Por su parte, Nicholas admitió que viajó a Missouri porque Gypsy se lo pidió, que fue él quien llevó a cabo el ataque, aunque algunas interpretaciones han planteado que pudo haber sido influenciado por la relación y por sus propias dificultades emocionales. El tribunal concluyó que actuó con plena responsabilidad. Consecuencias legales. El desenlace judicial marcó destinos muy distintos. Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años de prisión. Nicholas Gudjon fue declarado culpable de asesinato
asesinato en primer grado y acción criminal armada, lo que resultó en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gypsy obtuvo la libertad el 28 de diciembre de 2023 tras cumplir aproximadamente 8 años, en parte por buena conducta y por el contexto documentado de abuso prolongado. El impacto mediático y cultural. Lo que comenzó como una noticia impactante, pronto dejó de ser solo un caso criminal. La historia cruzó fronteras, generó debates internacionales y fue llevada a la pantalla en distintos formatos. En 2017, HBO estrenó Mommy, Dad and Dearest, un documental que reconstruye los hechos a través de entrevistas, archivos judiciales y testimonios cercanos al caso. 2 años después, en 2019, Hulu lanzó The Act, una serie dramatizada que profundiza en la compleja relación entre madre e hija, explorando los matices emocionales detrás de la historia. Pero más allá de la pantalla, el caso abrió conversaciones incómodas y necesarias. Se puso bajo la lupa el abuso hacia los menores y adultos dependientes, el fenómeno del trastorno facticio impuesto a otro, la ética médica frente a los diagnósticos cuestionables y las fallas de los sistemas de protección social que permitieron que la situación se prolongara durante años. La historia dejó de ser solo un crimen. Se convirtió en un punto de análisis sobre la manipulación, responsabilidad y los límites entre víctima y victimario. ¿Dónde está Gypsy hoy? Tras recuperar su libertad, Gypsy no regresó al anonimato. Por el contrario, su salida generó una ola de atención mediática. Participó en entrevistas en programas como Good Morning America y The View, donde habló abiertamente sobre el abuso que vivió, el impacto psicológico de su pasado y cómo imaginaba su nueva vida fuera de prisión. El 29 de diciembre de 2023, publicó su primera fotografía en redes sociales acompañada del mensaje "Primer selfie en libertad". Gypsy Rose Blanchard ha reconstruido gradualmente los lazos con su familia, incluyendo a su padre Rob Blanchard y su madrastra Christy, buscando apoyo emocional y familiar durante su transición a la vida fuera de la cárcel. En cuanto a su vida amorosa, mientras cumplía su condena, Gypsy contrajo matrimonio con Ryan Scott Anderson en julio de 2022. Tras su liberación, vivieron juntos brevemente en Luisiana, pero la relación no prosperó. En marzo de 2024, anunció su separación y solicitó una orden de restricción. Poco después, iniciaron formalmente el proceso de divorcio. Tras esa ruptura, retomó el contacto con una antigua pareja, Ken Urquhart, con quien había mantenido una relación antes de ingresar a prisión. El 28 de diciembre de 2024, un año después de recuperar su libertad, Gypsy y Ken dieron la bienvenida a su hija Aurora. La noticia fue compartida públicamente como el inicio de una nueva etapa familiar. Gypsy ha hablado en varias ocasiones sobre el desafío de construir una identidad propia, lejos del abuso que marcó su infancia y del fenómeno mediático que la rodeó. Ha reconocido temores relacionados con posibles recaídas en conductas autodestructivas, pero hasta ahora ha contado con el respaldo de su entorno cercano y no se han reportado incidentes de ese tipo tras su salida. Durante su periodo de libertad condicional tenía condiciones estrictas. No podía establecer contacto con Nicholas Gudgeon y debía participar en programas de apoyo y seguimiento psicológico. En junio del 2025 cumplió oficialmente con su libertad condicional, lo que le otorgó mayor autonomía y el cierre legal definitivo de su condena. Con el paso del tiempo, el caso no solo ha generado empatía, también ha provocado cuestionamientos. Una parte importante de la cobertura mediática y de los análisis especializados coinciden en que Gypsy vivió años de abuso y manipulación. Sin embargo, no todos interpretan la historia de la misma manera. Algunos familiares y observadores han señalado que ciertos elementos que se volvieron parte de la narrativa pública no fueron completamente examinados o comprobados durante el juicio. Argumenta que gran parte de la versión que hoy conocemos se construyó a partir de los testimonios de Gypsy y de la forma en que los medios presentaron el caso. También persiste el debate sobre Didi. ¿Existió un diagnóstico clínico formal que confirmara su trastorno específico? ¿Su conducta encajaba realmente dentro de una condición médica documentada? ¿O esa interpretación surgió después de los hechos? Esas preguntas siguen abiertas, y es precisamente esa zona gris entre víctima
responsabilidad y percepción pública lo que mantiene viva la discusión alrededor de esta historia. Porque más allá del veredicto social, el juicio continúa. ¿Pero tú qué opinas? ¿Gypsy hizo lo que debía para liberarse de la represión de su madre o debió buscar otra alternativa? Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.